Desde el inicio de esta emisión hemos estado hablando acerca de la eliminación de la violencia contra la mujer. Hoy, 25 de noviembre, tenemos a una invitada especial para referirnos a este tema. Hablamos de Gloria Carrera Massana, quien es representante de ONU Mujeres en Guatemala. Doy la bienvenida. Muchas gracias por atender el llamado de TN23 para poder difundir esta información a la población guatemalteca y sobre todo también hacer conciencia. Exactamente, muchísimas gracias Ana Lucía y un saludo a todas las telespectadores que nos están viendo. Tal vez iniciar, es importante hablar acerca de la campaña que ustedes están realizando para poder dar a conocer esta información y que las mujeres pues atiendan ese llamado si en algún momento están siendo violentadas en casa. Efectivamente, pues hoy, día 25 de noviembre, que es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, lanzamos oficialmente la campaña Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres. Es una campaña de 16 días que empieza hoy y termina el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, para justamente generar conciencia y reflexión sobre las acciones que tenemos que poner en marcha para poner fin a este flagelo que de hecho es la violación de derechos humanos más tolerada, más extendida y que está más impune en todo el mundo, y Guatemala lamentablemente no es la excepción. Y también importante hablar que todos podemos formar parte de esta campaña para poder apoyar a esas mujeres que en este momento se encuentran inmersas en este flagelo que está afectando, como lo decía, no solo a Guatemala, también a otros países, pero si hablamos de la situación de Guatemala, ¿cómo podríamos referirnos hoy en día? Bueno, pues la situación en Guatemala, como le decía, no es diferente del resto del mundo. Lamentablemente hay muchísimas denuncias por casos de violencia contra la mujer. Según datos del Ministerio Público, en lo que va del año hasta el 10 de noviembre se han reportado más de 40.000 denuncias de violencia contra la mujer, más de 1.500 alertas de mujeres desaparecidas, más de 9.500 víctimas de violencia sexual, incluyendo a niñas, y más de 230 femicidios, que es la expresión máxima de la violencia contra la mujer y es el asesinato de las mujeres por el hecho de ser mujeres. Entonces tenemos una situación que es grave y estos son solo cifras que llegan a reportarse, denuncias, pero si hablamos de, por ejemplo, datos que se reflejan en, por ejemplo, la estrategia, la ENCAVI, ¿verdad?, de este año, sabemos que en Guatemala 1 de cada 2 mujeres ha sufrido en algún momento de su vida violencia, siendo la violencia sexual la más reportada, seguida de la violencia psicológica, la violencia también económica y otros tipos de violencia. Y es importante, son cifras bastante frías, realmente pues hablamos de miles de casos que se reportan. Sin embargo, al conocer ya los casos de estas personas, poder convivir con estas mujeres y sobre todo conocer la historia de cómo han ido aumentando esos casos de violencia, ya lo decían, pues definitivamente no comienza con un golpe. Estamos hablando de violencia psicológica, violencia económica. Depender de un hombre también puede empezar a generar ese miedo también a decir: voy a irme de este lugar, voy a llevar a mis hijos, porque fuera de cámaras hablábamos que es un círculo, es algo que se está repitiendo y que ya se normaliza en muchos hogares. Sí, efectivamente, este es un gran problema porque la violencia contra las mujeres es la violación que más se invisibiliza y que más se silencia. Lamentablemente se tolera en el espacio público, se tolera en el espacio privado, en el hogar, que debería ser el lugar más seguro para las mujeres. Y como bien decía Ana Lucía, no es solamente la mujer o la niña o la adolescente la que es víctima de estos abusos, de esta violencia, sino también sus entornos. Se calcula, y justamente esta mañana en el Palacio Nacional hubo un evento muy significativo donde estuvo el presidente, la vicepresidenta y otros altos funcionarios de gobierno, donde se mencionaba que se estima que por cada víctima de violencia contra la mujer hay como mínimo 5 víctimas colaterales. Imagínense el impacto de la violencia en toda la sociedad. O sea, es algo realmente que es un flagelo y que tenemos que abordar de manera conjunta y a nivel de todos los sectores de la sociedad. Sobre todo también no solo trabajar con esas mujeres que en este momento están siendo violentadas, trabajar con los menores de edad que están viendo esa violencia, que en algún momento se puede replicar. Un niño llega a ver
que su progenitor le está golpeando a su madre, que la está violentando psicológicamente y luego esto se replica. Y así es como también van incrementando los casos. ¿Cómo podemos ayudar a una mujer que está inmersa en este momento, en una familia donde la violentan, donde la agreden? Normalmente hay familiares que se dan cuenta, hay vecinos también que perciben la situación. ¿Cómo podemos ayudar? Bueno, en primer lugar, yo quisiera decir que es muy importante no tolerar la violencia. Tolerarla, aceptarla, es perpetuarla, y esto es muy importante. A nivel de acciones, yo creo que hay distintos ámbitos en los que es clave actuar de manera coordinada. Por ejemplo, a nivel de agenda legislativa, a nivel de refuerzo de capacidades institucionales, de planes de acción, ahí hay mucho que podemos hacer desde los poderes del Estado para trabajar en este tema. A nivel de prevención es otro tema fundamental, como bien mencionaba, la educación desde la temprana edad, en las escuelas, por ejemplo, en las universidades, en el trabajo. No hay que tolerar la violencia, hay que prevenirla, y eso implica también cambiar comportamientos, cambiar normas sociales, y ahí los hombres tienen un papel muy importante también para aliarse y para reflexionar y para ser aliados en esta empresa que tenemos que realmente poner fin a la violencia. Otro ámbito muy importante para poner fin a la violencia es trabajar reforzando los servicios que se pueden dar a las víctimas de violencia. Servicios que pueden ser servicios de asistencia médica, asistencia psicológica, oportunidades para que tengan oportunidades de generación de ingresos, porque no olvidemos, muchas de las mujeres no denuncian porque no tienen posibilidad de denunciar, porque dependen económicamente de otras personas en el seno del hogar, y por ejemplo, en estas circunstancias es muy difícil realmente salir a denunciar. Y finalmente, no quisiera terminar sin mencionar la importancia de apoyar a las organizaciones de mujeres, que en este país y en todos los países del mundo han sido aliadas fundamentales y al frente de estos esfuerzos para acompañar a las mujeres que han sido víctimas y para generar conciencia de que este fenómeno se tiene que erradicar, porque de su erradicación depende el progreso de la sociedad. Sobre todo no tolerar la violencia. Ya escuchábamos que es importante erradicarla para evitar que esto continúe incrementando en los distintos sectores, pero también es importante que los guatemaltecos, las guatemaltecas que nos están escuchando y que necesiten ayuda o que conozcan un caso relacionado a violencia contra la mujer, sepan que hay instituciones que están trabajando para poderles apoyar. ¿Algún mensaje para la población guatemalteca en relación a este tema? Sí, efectivamente hay números de teléfono, por ejemplo, donde se pueden reportar denuncias. Hay el número 110 de la Policía Nacional Civil. El Ministerio Público tiene otro número, el 1572. Los CAIMUS, que son los Centros de Atención Integral a las Víctimas y a las Sobrevivientes de Violencia, también tienen recursos a los que pueden acudir cuando se encuentran en situaciones de violencia, ya sea en el hogar o ya sea en el ámbito público o privado. O sea, hay recursos, y también están las organizaciones de mujeres, por supuesto, que pueden estar a su disposición. El mensaje fundamental que me gustaría pasar es: tenemos una oportunidad única en este momento de asociarnos todos y todas, hombres, mujeres, desde el sector público al sector privado, la sociedad civil. No dejemos pasar este momento, actuemos para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas. Realmente no hay excusas y el progreso de la sociedad depende de ello. Muchas gracias, licenciada Gloria Carrera Massana, quien es representante de ONU Mujeres en Guatemala. Importante que nosotros atendamos este llamado para evitar que más personas sigan siendo violentadas, no solo en sus hogares, también en las calles de nuestro país. Muchas gracias. Muchísimas gracias.